Bueno, ahora sí vamos a iniciar. Ahorita ya que se vayan uniendo los demás. El tema de esta semana fue el apalancamiento operativo y el día de hoy para el día de hoy ya les dejé ahí otro material que es el apalancamiento financiero. Ajá. Este apalancamiento, bueno, ahorita vamos a ver su concepto, pero se refiere a los estados financieros, a las ganancias, a las ventas, a los costos. Ajá. Entonces, este tema nos ayuda a tomar decisiones sobre las inversiones, sobre el capital, sobre cómo podemos hacer el financiamiento de algunas operaciones. Entonces, pues ahorita vamos a ver de manera más detallada a qué se refiere cada uno de estos apalancamientos. Bueno, el día miércoles ya les dejé a ustedes el primer tema, que fue precisamente el apalancamiento operativo. ¿Quién nos quiere comentar, decir su opinión? ¿Qué es el apalancamiento operativo? ¿Qué entendieron? Yo solo entendí que es los costos variables, costos fijos, a lo mejor de una obra o una operación. Ok, gracias, Brian. Sí, tiene que ver con los costos fijos y variables, aunque más con los costos fijos, ¿sale? Pero sí, sí tienes razón, para una empresa está relacionado directamente con estos costos. Bien, ¿alguien Profe, más? disculpen, Ay, costos perdón. fijos. Disculpen, costos fijos, profe, viene ya como tal también la mano de obra de nuestros empleados, Sí, sí, tiene que ser o considerado. puede variar con comisión o algo así. Es que precisamente va a depender de qué tipo de sueldo o qué tipo de contrato tengan tus trabajadores. Si tienen un contrato con un salario, un sueldo base, entonces ese sueldo o salario base va a ser costo fijo. Ajá, porque no va a depender de lo que se produzca o de lo que se venda. Ajá. Pero si tienen un contrato o reciben su salario por comisión eh, o por lo que produzcan, si incluso se les da algún tipo de bono, sí, bono por productividad en este caso, entonces esa parte de los bonos o de las ventas o de producción, eso sería ya como costo variable, precisamente porque pues va a estar modificándose, ¿no? Ah, ok, profe, es que esa era mi duda. Ok, perfecto, sí. Bien, ¿alguien más entonces que nos ayude con el concepto de apalancamiento operativo? ¿Qué es lo que entendió? Bueno, vamos a ver quién está aquí en la lista. Tenemos a Nancy. Nancy anda por ahí. Sí, profesor. Bien, Nancy. ¿Qué nos puedes comentar acerca del apalancamiento operativo? ¿Qué fue lo que entendiste? Menciona que el apalancamiento acerca de los costos fijos y costos variables que pueden también influir mucho en los beneficios dentro del producto, en cómo pueden ser, bueno, en cómo lo pueden vender hacia el cliente, pero también pueden afectar. Ok, exactamente. Gracias, Nancy. Les voy a poner la presentación, la que les envié, para irnos
guiando un poco sobre el tema. Bien, ya está. Entonces, nos dice que el apalancamiento operativo va a ser todas aquellas inversiones que realice la empresa en sus costos fijos que estén relacionados con la producción. Es decir, todo aquello que la empresa invierta en, eh, en maquinaria, en herramientas, en tecnología, incluso, como lo mencionaba Brian, pues también en mano de obra que esté dedicada a la producción. Esas inversiones en esos activos fijos van a ser el grado de apalancamiento. Ajá. ¿Qué es el grado de apalancamiento? Bueno, es el grado de dependencia que tiene la empresa y las utilidades que genera conforme a sus activos fijos. Y como activos fijos, pues están los que mencionamos. ¿Vale? Este apalancamiento financiero, como también nos decía Nancy, pues puede ser bueno, puede ser malo. ¿Sale? ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender de la empresa, de el tiempo que tenga establecido, de las ventas que tenga, del grado de endeudamiento que tenga, que es el siguiente tema precisamente, porque de todo ello va a depender el que este tipo de apalancamiento o este tipo de dependencia de los activos fijos, pues sea benéfico y entregue mayores utilidades, porque al final de cuentas eso es lo que busca. Ajá, este apalancamiento lo que pretende generar es una mayor utilidad a los accionistas, ¿sale? Bueno, vamos a ver entonces que eh, este apalancamiento significa que la empresa va a invertir en sus activos dedicados a la producción. Ajá. ¿Por qué? Porque para una empresa le va a convenir, o más bien, dependiendo de su situación, pero lo que intenta decirnos es que a una empresa le conviene más tener su propia maquinaria, tener su propia herramienta, tener su propia tecnología, tener sus propios trabajadores, que estar rentando o estar pagando el servicio porque alguien más lo haga. Ajá. Repetimos, esto siempre y cuando la empresa ya tenga un cierto nivel de ventas, que esté vendiendo por encima de su punto de equilibrio, que ya tenga una empresa más sólida, más estable, que su producto ya sea reconocido, que la marca ya sea conocida en el mercado. Todo esto porque esto le va a dar precisamente mayor estabilidad a esta misma empresa y le va a permitir trabajar con este tipo de costos fijos. Ajá. Cuando la empresa ya está bien posicionada y tiene un buen nivel de ventas, es mejor para ella adquirir esos costos fijos, ya sea en la maquinaria, por mantenimiento o por la luz que ocupan estas máquinas. Lo mismo contratar a sus propios trabajadores porque, y todo lo que ello conlleva, como el pago de seguro y todos los demás impuestos por tener contratados al personal, le conviene más que estar rentando o que otra empresa le brinde ese servicio. Ajá. ¿Por qué? Porque con las ventas puede amortizar esos costos. Ajá. Caso distinto, que si una empresa es nueva, todavía su producto no tiene buena aceptación, y decide tener un alto grado de apalancamiento operativo, lo más seguro es que esos costos fijos pues se lo vayan comiendo, ¿no? Vayan comiendo las ganancias, porque las ventas están bajas. Ajá, las ventas están bajas y pues estar gastando en seguros, en mantenimiento de la maquinaria, en los sueldos, salarios,
y demás aportaciones a los trabajadores. Y las ventas bajas, pues entonces es un costo que a la larga pues le va a salir muy alto. En este caso, sí le conviene más a la empresa contratar un outsourcing para que le contrate o los subcontrate a los trabajadores y que nada más presten su servicio en la empresa. Ajá. Entonces, este apalancamiento operativo, como les decía, pues sí, es bueno siempre y cuando se sepa hacer esa inversión, saber los momentos de la misma empresa para que pueda entregar unas mayores utilidades. ¿Hasta ahí alguna duda? No, No, profe. No, seguros. Bueno, entonces, este apalancamiento operativo lo podemos calcular con la siguiente fórmula. Ajá. Con la fórmula que aquí nos dice precisamente que el apalancamiento operativo o el grado de apalancamiento operativo es igual al porcentaje de cambio en las utilidades antes de impuestos e intereses entre el porcentaje de cambio en las ventas, ¿sale? Entonces, como les decía, va a estar estrictamente relacionado con las ventas. Si las ventas son altas, entonces el grado de apalancamiento también puede ser más alto y nos va a beneficiar. Pero si las ventas son bajas y el grado de apalancamiento es muy alto, ahí seguramente sí las utilidades también van a verse disminuidas. ¿Sale? Para esto vamos a utilizar el siguiente ejemplo, digo, para ver cómo se calcula. Ajá. Y vamos a suponer que tenemos nuestro punto de referencia o nuestro punto de equilibrio, vamos a suponer que es este, ajá, que se necesitan vender 10,000 unidades a 5 pesos cada una, el costo variable unitario es de 3 pesos, los costos fijos de producción son 10,000 y los gastos fijos de administración y venta son 3,500. Con estos datos, ¿sale? Vamos a hacer una estimación, un cálculo. ¿Qué pasaría si las ventas aumentan o disminuyen en un 20%? Ajá. Es decir, vamos a tomar nuestro punto de equilibrio, nuestro punto de referencia en 10,000 unidades, pero vamos a calcular para comparar si es que las ventas bajan a 8,000 o suben a 12,000 unidades, ¿sale? Es decir, más o menos 20% en esas ventas. Para esto, pues tenemos que hacer un pequeño estado de resultados, ajá, en el que podamos observar esos movimientos. Aquí en la columna de en medio tenemos el punto de referencia, ¿sale? Que son las 10,000 unidades de venta. Ajá. Tenemos las ventas en moneda o en pesos, en lo que estemos manejando. Tenemos también los costos variables, que son de 30,000. Tenemos el margen de contribución, que son 20,000. Tenemos los costos fijos, que son 10,000. Y los gastos fijos de administración y venta, 3,500. Después de restar y sumar las cantidades pertinentes, nos da una utilidad antes de impuestos e intereses de 6,500. ¿Sale? Entonces, yo lo que tengo que hacer es calcular de igual manera todo este estado de resultados con una disminución del 20% en las ventas y también con un aumento en el 20%. ¿Sale? Ese porcentaje, pues, vaya, lo va a definir la empresa, según lo que quiera calcular. Si quiere calcular, no sé, tal vez en su pronóstico, en su proyección de ventas, está que sus ventas pueden aumentar hasta en un 50%, pues entonces lo puede calcular en un 50%. Ajá. Ya que tenemos, entonces, todo nuestro estado de resultados, tanto el punto de referencia o el punto de equilibrio y las dos comparaciones, entonces ahora pasamos a los cálculos, ¿sale? Y para tener
el porcentaje de cambio en las utilidades antes de impuestos, pues yo voy a sacar el cambio en las utilidades entre las utilidades antes de impuestos. Si regreso a mi estado de resultados, mi punto de referencia me dice que es 6,500 las utilidades. Ajá. Pero tengo que ver cuánto es lo que se están modificando. Ajá. Es decir, con los puntos de referencia de menos 20 o más 20, tengo que ver cuál es la diferencia que hay entre los 6,500 y cualquiera de los otros dos puntos de comparación. La diferencia es de 4,000, ¿sale? Ya sea que sea hacia abajo o hacia arriba. La diferencia entre 6,500 y 10,500 son 4,000, lo mismo que entre 6,500 y 2,500. ¿Sale? Entonces, ahora sí, la diferencia o el cambio son 4,000 entre las mismas utilidades, que son 6,500. El resultado me da 61,54%. Ajá. Por lo tanto, ahora sí, para calcular mi grado de apalancamiento, divido los 61,54 entre 20 y el resultado me da 3,077%. ¿Vale? Ese es mi porcentaje o mi grado de apalancamiento o de dependencia que tienen mis ventas y mis utilidades con respecto a mis costos fijos de producción. Ajá. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿sí? Esto nos va a significar que por cada punto porcentual que aumenten o disminuyan las ventas, según sea el caso, a partir del punto de referencia, es decir, o del punto de equilibrio, que en este caso era 10,000 unidades, van a aumentar o disminuir, según sea el caso, también el 3,077% nuestras utilidades antes de impuestos. Ajá. Entonces, de esta manera yo puedo comprobar que si mis costos fijos se mantienen, en este ejemplo, se mantienen estables, ajá, pero mis ventas aumentan, entonces quiere decir que mis utilidades van a aumentar 3 veces más, porque aquí yo estoy calculando que mis ventas aumenten un solo punto porcentual. Ajá. Es decir, si mis ventas aumentan 1%, las utilidades van a aumentar el 3%. Entonces van a aumentar el triple. Ajá. Eso quiere decir que me conviene. Ajá. Recordemos, siempre y cuando logremos por lo menos este punto de equilibrio o de referencia. Si no se logra, entonces ahí es donde las pérdidas, en lugar de aumentar 3 veces, las pérdidas van a ser al triple. Ajá. Bueno, la disminución, no tanto las pérdidas, ¿no? La disminución de las utilidades van a ser al triple. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. No, profe. Ok. No, Y bueno, aquí No, precisamente es lo profe, que... Ah, sí, adelante. pero tengo así como igual otra duda, Ajá. porque eso pasa eso pasaba en una empresa donde trabajaba, que si se pueden agarrar las utilidades, profe, para gastos de tu empresa o maquinaria que comprar o maquinaria que reparar o dañada. Ok. Eh, Porque sí, nosotros nos decían en la empresa es que agarramos de las utilidades, por eso están recibiendo poco para, no sé, los escáneres, mandarlos a arreglar, o los racks o algo así. Entonces nos tocaba ya menos. y el reparto de utilidades ya era menor. Nos- pero no sabe, o sea, todos se quedaban con su cara como, ¿será justo esto? ¿Será legal esto? Que agarren para su inversión de la empresa. O ese dinero es siempre de ellos y ellos lo deciden. ¿O cómo? Eh, no, mira, es que, vaya, de que se puede, sí se puede, pero
aquí lo que pasa es que el reparto de utilidades es está reglamentado por la Ley Federal del Trabajo. Ajá. E incluso el gobierno es quien dictamina cuánto se va a repartir de utilidades. Ajá. Aquí la situación es que, vaya, una empresa como tal no está obligada a repartir sus utilidades, pero si decide hacerlo, entonces sí tiene que regirse por la ley. Ajá. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que la empresa tuvo utilidades por 1,000,000 de pesos, ¿no? Pero esa utilidad va a ser para todos, para los accionistas y para los trabajadores. Ajá. El gobierno dice, ¿sabes qué? Bueno, si tú obtuviste una utilidad de 1,000,000 de pesos, a tus trabajadores les vas a tener que dar el 50%. Un ejemplo, ¿eh? No es que sea así, pero por ejemplo. Entonces, a los trabajadores ya nada más les quedan 500,000. Esos 500,000 pesos pues se van a repartir entre todos los trabajadores y dependiendo de el nivel jerárquico, el rango en el organigrama, pues va a ser como la empresa los va a repartir, ¿sale? En teoría, las empresas para hacer reinversiones o para comprar más capital fijo, para comprar, como tú decías, más maquinaria, tendrían que agarrar de los 500,000 que les tocan, pero a los accionistas, no de los 500,000 que les tocan a los trabajadores. ¿Sale? ¿Qué pasa aquí? Que seguramente ellos se los decían así, pues para que tratar de hacer movimientos precisamente en sus estados financieros y que pudieran destinarlos a esa reinversión, pero afectando, obviamente, a las utilidades que ustedes iban a percibir. Muchas gracias, profe. Bueno, y entonces, como decíamos, este apalancamiento operativo, pues va a ser bueno siempre y cuando sea bien utilizado. Aquí nos dice que un bajo grado de apalancamiento implica un riesgo menor, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque no hay tantos costos fijos, ¿sí? Y si se presenta alguna situación, alguna problemática, pues es más fácil hacerle frente. Pero si queremos que nuestras ganancias aumenten, pues entonces vamos a tener que aumentar en mucho las ventas. Ajá. Y viceversa, si el grado de apalancamiento es alto, pues también hay mayor riesgo, pero también si si las ventas ya son buenas, entonces ahí sí, lo más seguro es que nuestras utilidades aumenten en mayor medida. Ajá. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, muchas empresas pues tuvieron que cerrar, tuvieron que detener todas sus operaciones, pero tenían que seguir pagando sueldos, tenían que seguir pagando seguros, tenían que seguir pagando la renta, ¿sale? Entonces, esos costos no se disminuyeron, pero sus ventas sí se pararon por completo algunas empresas. Entonces, ahí es donde se empieza a afectar y tuvieron que empezar a hacer movimientos para que, vaya, para que no se desfalcaran y no tuvieran que declararse en bancarrota, ¿no? Por eso es que hubo tantos despidos, por eso es que empezaron a utilizar otras alternativas para la venta, ¿no? A través de medios electrónicos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si una empresa no tuviera un grado de apalancamiento tan alto? Pues a lo mejor lo de la pandemia no le afectó tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque la maquinaria no es de ellos, porque los trabajadores pues no los contrataron ellos. Ajá, entonces el impacto fue menor.
Ajá. ¿Dudas entonces? No, profe. Bueno, entonces, y el tema de hoy, bueno, la actividad que le subí el día de hoy, para el día de hoy, es el apalancamiento financiero. Es muy similar, solo que está enfocado en otro rubro económico, ¿sale? No va a estar enfocado en los costos fijos, sino más bien va a estar enfocado en el grado de endeudamiento o de financiamiento que busca una empresa para realizar sus operaciones. Ajá, es decir, si vamos a poner un proyecto nuevo, ¿cómo le hacemos? ¿Utilizamos nuestro propio capital o, o utilizamos un préstamo? Pedimos prestado para llevarlo a cabo. Ajá. De igual manera va a depender de las ventas, de igual manera va a tener un impacto sobre las utilidades, de igual manera va a ser bueno o malo dependiendo de la situación, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, la mayoría de las empresas, sobre todo cuando ya están establecidas, cuando ya tienen cierto renombre, cuando sus ventas son estables, incluso son buenas, pues lo más conveniente es que si quieren hacer algún otro tipo eh, de operación o sacar un producto nuevo, hacer algún tipo de inversión, utilicen un préstamo, utilicen capital de alguien más. Ajá. Porque, bueno, esta situación lleva a que es más fácil hacer frente a un pago mensual contando con la operación de la empresa, ¿sale? Y si este negocio no es fructífero, bueno, pues simplemente voy a tener, sí, la deuda con el banco, ¿no? O con quien me haya prestado, pero todavía puedo seguir operando. Caso contrario, que si arriesgo mi capital y no me sale, entonces tengo pérdidas y me quedo sin dinero para seguir operando, ¿no? Entonces, por eso es que se recomienda siempre hacer, hacer un préstamo o utilizar para las operaciones algún financiamiento con capital de alguien más. Ajá. Para una empresa que es nueva, para una empresa que apenas va a iniciar, no se recomienda que el grado de apalancamiento financiero sea tan alto. En muchas ocasiones, pues sí, se requiere de una inversión fuerte y a lo mejor los, las personas a cargo del proyecto no cuentan con él, entonces se ven obligados a pedir un préstamo. Está bien, pero no se recomienda tanto. ¿Por qué? Pues por lo que les comentaba. Si no funciona o si fracasa ese proyecto, pues entonces ahí sí, como es una empresa nueva, pues no vamos a tener ya nada de operaciones, vamos a perder ese proyecto y también se va a quedar con la deuda. Ajá. Entonces, en este caso, se recomienda utilizar de los dos, tanto fondos propios como un crédito solicitado a alguien más. ¿Sale? Este grado de apalancamiento financiero, pues también tiene su fórmula. Ajá. Para calcularlo, vamos a dividir el porcentaje de cambio en las utilidades por acciones entre el porcentaje de cambio en las utilidades antes de impuestos. ¿Sale? Y tenemos ahí un pequeño un ejemplo que es muy similar, o más bien podríamos decir que es continuación del anterior. Ajá. Ahorita aquí vamos a partir de una utilidad operativa en nuestro estado de resultados. Ahí tenemos nuestra utilidad operativa. Ajá, le vamos a quitar los intereses, le vamos a quitar los impuestos. Ajá, y nos queda una utilidad de neta o la utilidad ya que se va a repartir entre cada uno de los accionistas. Y nos dice que en este ejemplo, la empresa está formada por
2,000 acciones igualitarias, entonces esta utilidad hay que repartirla entre el total de acciones. Ajá. Y ahí ya tenemos nuestras utilidades por acción. Ajá. Entonces, de igual manera, para calcular el porcentaje de cambio en las utilidades por acciones, pues voy a dividir la diferencia que hay entre mi punto de referencia y el aumento, perdón, la disminución o el aumento, ¿cuánto hay de distancia? Me dice que es 1.2 y lo divido entre las mismas utilidades, que es 1.35, ¿sale? La división me da 88.89%. Ese es el porcentaje de cambio. Y para calcular el apalancamiento financiero, lo divido entre el 61.54, que calculamos en el ejercicio anterior, precisamente, que era el cambio en las utilidades antes de impuestos. Ajá. Hago la división y el resultado me da 1.44%. Lo cual quiere decir, ya interpretando este resultado, que por cada punto porcentual que aumenten o disminuyan las utilidades antes de impuestos, tomando como referencia el punto de equilibrio, van a aumentar o disminuir las utilidades por acción 1.44%. Ajá. Con lo cual, pues también nos indica que sabiéndolo utilizar y sabiendo en qué momento utilizar el apalancamiento financiero, nos va a traer un aumento en las utilidades por cada acción. Ajá. Les repito, esto va a depender del caso, va a depender de la empresa, va a depender de la situación, ¿sí? No quiere decir que siempre va a ser bueno. Hay que saber en qué momento sí y cuándo decir que no a estos financiamientos, ¿no? A estos préstamos. Porque de lo contrario, pues también no se puede hacer un uso desmedido de los créditos y más contando con una incertidumbre o con una situación imprevista o algo que pueda llegar a afectar, porque pues no va a ser no va a poder, perdón, no va a poder hacer frente a sus obligaciones con sus acreedores. Ajá. Y también, pues aquí menciona, ¿no? Lo que decíamos, dependiendo del caso, dependiendo de las situaciones, es donde vamos a poder utilizar este apalancamiento financiero. Ajá. Poniendo el mismo ejemplo, ¿no? De ahorita de la pandemia, pues las empresas que ahorita tuvieron que parar, perdón, y si tenían créditos, pues de igual manera, ¿no? Los bancos estuvieron hasta cierto punto eh, dando facilidades, ¿no? Ampliando plazos, ampliando los periodos, tal vez disminuyendo tasas de interés, pero pues va a llegar un momento, si no es que ya llegó, en el cual pues ya también ya están exigiendo los pagos y las actividades pues de algunas empresas aún no se han restablecido al 100%, ¿no? Apenas algunas están abriendo al 30%, con lo cual pues todavía se ven afectadas, si bien es cierto, ya están empezando a generar, pues todavía no todo lo que contemplan, ¿no? Por supuesto que los impuestos no los van a reducir al 30%, ¿verdad? El pago de las contribuciones tampoco. Por lo tanto, pues ahí en este caso, pues sí va a ser un punto fuerte y por eso es que toda la economía de manera general, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, pues se está viendo afectada. ¿Dudas con este apalancamiento, con este otro tema? No. No. Bueno, me parece perfecto. Entonces, pues si no hay ningún comentario, ninguna duda, pues sería todo por esta sesión y únicamente pues me resta desearles un excelente fin de semana, una excelente tarde
y que se encuentren muy bien. Cuídense mucho, por favor. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Ay, que estén buena bien. tarde, profe. Igual, Brian, nos vemos.